también y hacer honor también a su presencia y a los que nos están acompañando. Así que bueno, Pedro, si te parece, comenzamos entonces. Muy bien. Yo soy el único Bueno, que escucha la música. no, Ahora, vamos, ya se ha no. ido ahora. Había dos opciones, Perfecto. Pedro, poner música o que yo cante. Y evidentemente opté por la más profesional, ¿no? Ya Por para la la segunda. próxima veremos si me sumo con Muy alguna. bien. Nada, tampoco canto, tampoco canto. Bueno, muy Bueno, bien. pues muy bien, Diego. Oye, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto a todas las personas que veo aquí en pantalla y las otras que lo verán una vez se haya grabado. Y agradecer especialmente a Disney y a Diego todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, y a todas las personas de Deerfield, desde Yanira, Morena, o sea, Pedro, Emilio, bueno, toda la gente, Salvador, toda la gente que estoy viendo en pantalla y que también ha trabajado por detrás para organizar este evento, ¿no? Hoy tenemos una persona muy especial. Hoy lo que hemos querido hacer en el Global Summit, en el primero, espero que en breve empecemos a preparar ya el segundo, que será para el 2021. No sé si algún día lo podemos hacer in situ y todos juntos. Espero que sí, claro que sí, que lo haremos. No hace falta decir que no. Lo haremos todos juntos, pero hasta ahora lo haremos todos en la parte online y lo hemos dividido en 5 partes, ¿no? Y esta primera quería empezar pues invitando a mi amigo Luis Gallardo, que lo tenemos aquí presente. Hola Luis, ¿qué tal estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues antes de todos quería presentaros quién es Luis Gallardo, ¿de acuerdo? Luis Gallardo, lo tengo aquí escrito, en la chuleta, aquí apuntado, es fundador y presidente de World Happiness Foundation y World Happiness Fest. Ahora nos explicará exactamente lo que es, ¿no? Son plataformas que unen y amplifican el impacto de miles de líderes de conocimiento y prácticas sobre desarrollo humano, felicidad y bienestar en todo el mundo. Luis es autor de Happitalism, que también nos lo va a hablar él ahora de lo que es, y los exponenciales de la felicidad, y director del programa Gross Global Happiness de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Es MBA por el IMD de Suiza, MA en Estudios para la Paz de Richardson Institute de Lancaster University y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Y más cosas supongo que y en el tenis me gana, eso ya también os lo puedo decir que Bueno, no siempre sé. que juego me gana, porque yo soy muy malo y él no es tan malo. Es que yo soy muy malo, casi como digo cantando. Luis, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Pues estoy encantado. Oye, echando de menos el próximo partido que hagamos juntos. Porque me ganas, claro, porque me ganas. Bueno, ya sabes que hay que lo más divertido es estar igualados. Ahí es donde Exacto. lo te pasas bien. Mira, Oye, Fer, Luis, mira, la verdad es que quería empezar preguntándote que nos expliques un poco qué es el World Happiness Fest y lo que tienes ahí detrás, que tienes algo así como haciendo realidad el futuro de la felicidad. Cuéntanos qué es esto. pues mira, lo que llevamos creando desde hace ya 5 años largos es un foro que básicamente lo que aglutina es, por un lado, pensadores, por otro lado, gente que está realmente transformando el mundo desde la acción. Nos encanta poner a los líderes espirituales, a los líderes de conocimiento y a los activistas juntos para aprender lo que llamamos de corazón a corazón. Entonces, se ha convertido en el mayor foro a nivel mundial y ahora lo hacemos a nivel virtual, además de físico, con 80 ciudades alrededor del mundo, que son las ágoras, que forman parte del ecosistema. Y estáis todos invitados a ser ágoras, anfitriones de ágora cuando queráis en vuestras ciudades. Pero nuestro objetivo, y esta es la ambición, la gran ambición, es llegar a 10.000 millones de personas, que es lo que se supone que va el número de personas que habitan el mundo en el 2050, si no hay muchos más virus. Según Naciones Unidas, 10.000 millones era el número de personas en el planeta. Ahora somos 7.600 de ahora, cuando queráis, en vuestras ciudades. Y el objetivo es que, como entendemos la felicidad como un derecho humano, que al final todos podamos elegir de alguna forma y que alrededor nuestra haya las condiciones adecuadas para los que no pueden elegir, y hablaremos un poco de lo que es elegir o no felicidad, ¿no? Exacto. Porque las condiciones también son muy importantes. Entonces,
como Fest, como World Happiness Fest y como fundación, porque al final la fundación lo que tiene es al Fest como el arma, el brazo de organización de eventos y de comunidad. Luego tenemos la academia y tenemos los premios y tenemos el observatorio y demás. Lo que nos gusta es focalizarnos en un grupo muy especial de personas, que sois seguramente casi todos vosotros, es gente que está impactando en los demás. Y si conseguimos llegar a 25 millones que impacten en 400, cada uno de aquí al 2050, que son 30 años, podremos llegar a los 10.000 millones seguro, ¿no? O sea, 10.000 millones, que es una cifra como muy grande, la podemos reducir a 25 millones, que es menos de lo que hay en muchos de nuestros países, ¿no? Sí. Así que ese es un poco el FEST y la fundación. Y sobre eso, pues encantados de poder colaborar, de crear ecosistemas y de Muy bien. crear programas que nos lleven a ese objetivo de 10.000 millones. Muy bien. Y por eso es una de las razones por las cuales quería invitarte, ¿no, Luis? Porque lo que hacéis en World Happiness Fest, lo que hacemos en DIRFE, lo que hacemos con Awards of Happiness, lo que hace cada uno de los vicepresidentes o board members de DIRFE en sus respectivas ciudades, nos tenemos que apoyar, ¿no? Todavía no hemos llegado, no sé si algún día llegaremos o no, a ser competidores, sino que es mucho mejor poder estar todos juntos los que queremos en esto, ¿no? Luis, para empezar a entrar en la entrevista, porque me gustaría empezar a sacar todo el conocimiento que tienes. El otro día estuve cenando con Luis y yo estaba callado. De hecho, éramos 4 amigos cenando. Yo no hablaba, yo aprendía de los otros 3 y de Luis el que más. Luis, en lo que está pasando ahora de toda la pandemia, las personas trabajando desde casa, se está hablando ya de la tercera ola, que no va a ser tanto del virus, sino que va a ser más de la soledad, de la tristeza, del no querer dejar ir, del decir que me devuelvan mi vida, en definitiva, cantidad de temas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estáis viendo en World Happiness Fest? ¿Cuál es vuestra visión de lo que va a pasar en el 2021? Bueno, pues de lo que va a pasar es lo que está pasando ya. No sé si habéis leído este informe justo salió ayer. En octubre se ha suicidado más gente en Japón, en el mes de octubre, solo en un mes, que muertos por COVID en 10 meses. Imagínate. Entonces, no nos tenemos que ir al 2021, tenemos que quedarnos donde estamos. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque resulta que antes de COVID había otra pandemia. Y había otra pandemia que se había identificado desde hace años. Incluso en el Reino Unido hay un ministro. Tenemos el ministro de Felicidad en Dubái y el ministro de Soledad en el Reino Unido. Y es que la pandemia que teníamos antes de COVID y que se ha acelerado totalmente ahora mismo es la pandemia de soledad. La soledad es muy complicada porque para crecer de forma personal y de forma colectiva tenemos que estar conectados con nosotros mismos, pero ahora mismo hay tanta distracción que la conexión con uno mismo cada vez se hace más complicado. Y al final lo que intentamos es encontrar alrededor de las condiciones y a través de estímulos externos conexiones para no sentirnos solos. Lo que ha provocado este social distancing mal llamado, el distanciamiento social, yo creo que ha sido una de esas, la guinda del pastel para ver lo mal que se están haciendo las cosas, porque lo podríamos haber llamado desde el principio distanciamiento físico, no social. Físico, exacto. Sí, la gente no se tiene que distanciar socialmente, es todo lo contrario, es el momento para estar más unidos que nunca. Sin embargo, lo que ha provocado es que los que estaban aislados han aislado más. Y los que no estaban aislados se les ha forzado a aislarse. Entonces, imagínate el caos que va a provocar ahora mismo esta pandemia, es que ha movido a mucha gente a la corriente. Y ahora la gente ya no solamente sufre la ola, sino que sufre la corriente debajo del mar. Y la corriente te arrastra. Entonces, este dato de Japón es brutal. Es Podemos terrible. comentar qué está pasando en cada uno de nuestros países, ¿no? Sí, Pero... es terrible.
Lo que te quería preguntar entonces es que lo has definido muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, lo dicen los estudios, es cuantas más veces podemos conectarnos unos con otros con la tecnología, y este es un ejemplo espectacular el que es. Estamos siempre mirando al teléfono móvil de querer hablar con alguien que está muy lejos de nosotros, porque que tenemos algo no le hacemos caso, y cuando llegamos a por la persona que está ahí lejos de nosotros, contactamos con el que a lo mejor estaba detrás nuestro hace unas horas que no le hacíamos caso. Una de las cosas que he leído que me han parecido interesantes es que a lo mejor, y solo a lo mejor, estamos en un momento ideal y maravilloso para retomar aquello que al menos mis abuelos, no sé los vuestros, mis abuelos tenían y hacían, que era el vecindario, los vecinos. En muchas ciudades al vecino casi ni se le saluda. En Miami ni os lo cuento, como le digas hola a alguien en el ascensor, creo que te pega casi por abuso o algo así. La gente es muy mal educada, te fuerza a ser mal educada, tú lo sabes esto, Luis, también. Yo es uno de mis hobbies que hago, cuando entro saludo a todo el mundo, me miran con cara rara de loco. Pero a lo mejor, pues estas nuevas comunidades, ¿no? se pueden volver a generar porque ese vínculo social del trabajo, que a lo mejor, que mucha gente se quejaba de ese vínculo, lo está echando de menos porque era una vía de salida suya, porque podía estar fuera de casa. Ninguna empresa creo que se ha tomado el mínimo cariño de preguntar a sus empleados si están cómodos trabajando con ellos de verdad. No va a estar simplemente con un wifi, con un internet, un teléfono y ya está. ¿Cómo ves que va a afectar la pandemia desde el punto de vista de relación, desde el punto de vista de felicidad organizacional? Yo tengo dos tipos de personas. Personas que me dicen, ahora mismo no hay ninguna empresa que necesite nada de felicidad organizacional, porque como hay mucha gente en el paro, tienen mucha oferta de trabajo para recibir, mucha demanda de trabajo para ¿verdad? Y por otra parte, hay personas que dicen, ahora es cuando más que nunca se necesita el concepto de felicidad organizacional, porque las pocas, o varias, o muchas personas que están trabajando en las empresas se van a sentir cada vez más solas, van a tener menos ataduras para sentirse como un equipo. ¿Cómo creas y cómo desarrollas el concepto del liderazgo? Porque antes podías ver a las personas y juntarte, ahora lo haces todo a través de una cámara. ¿Cómo habéis trabajado este concepto en World Happiness Fest, el tema de cómo va a funcionar ahora la felicidad organizacional en las empresas? Bueno, pues la verdad que básicamente todo lo que nos pasa son oportunidades, ¿no? Son oportunidades o para hacer las cosas mejor, o para cambiarlas, o para aprender de lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora mismo, dependiendo, y habría que responder dependiendo de la industria, hay industrias que están creciendo como nunca, empresas de tecnología, en Estados Unidos empresas de marihuana, que es el boom, porque se ha liberado el mercado en tantos estados y no dejan de vender, también porque la gente quiere consumir algo que les puede distraer en un momento determinado, ¿no? Pero hay industrias que están creciendo. Mira, la industria de los refrescos, PepsiCos, todas estas industrias que venden snacks. El producto que más se ha vendido en Estados Unidos durante toda la pandemia son panificadoras de casa, de individuales. Entonces, todas esas empresas ahora mismo están contratando y están creciendo como nunca. Hay otras empresas, como sabemos, aerolíneas, hoteles, pues que están cerradas y que miles y miles de personas se han tenido que ir a su casa, ¿no? Entonces todos lo estamos viviendo. Tenemos los que les va muy bien, los que les va muy mal a nivel laboral y los que están con la ansiedad de que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces estamos ahí todos un poco mezclados. La oportunidad para las empresas es, dependiendo a qué nivel estás, demostrar cuál es tu rol en la sociedad. Y entonces aquí es donde se va a separar las empresas que tienen un propósito social y que son necesarias y las empresas que no son necesarias. Entonces, desde un punto de vista de gestión empresarial, lo sabemos, prácticamente el 70% de las empresas pueden desaparecer mañana y a nadie le va a importar. Es una estadística, un poco cruda, pero... Netflix no, espero, porque entonces sí que habrá una revolución si Netflix desaparece. Pero Netflix es una de esas empresas, igual que puede pasar, pues en este caso os doy ejemplos de Estados Unidos, con Tesla, que es una empresa que hace coches eléctricos, con Starbucks, que vende café,
son empresas, Apple, son empresas que la gente quiere. Se llama marcas amadas, the love brands. Entonces, esas empresas, si desaparecen, sí pasa algo. Y la gente sufre. Pero el 70% de las empresas no pasa nada. Se pueden ir, desaparecer y no pasa nada. Claro. Entonces, esta es la oportunidad, ¿no? Es, ¿qué rol quiero jugar? Y esta es la oportunidad que tienen las empresas y los empresarios de demostrar que estamos en un momento en el que lo que se necesita es empatía, en lo que se necesita es compasión, en lo que se necesita es realmente crear comunidades en las que podamos pertenecer, en las que podamos crecer. Las empresas que hagan esto van a salir muy reforzadas. Oye, Luis, ¿no te parece que yo estoy escuchando ya también a expertos? Esta palabra de experto de pandemia me da un poco, la cojo siempre entre comillas, porque hace un año nadie era experto en pandemia, pero ahora salen expertos de todas partes. Pero lo que sí que están diciendo algunos es que a lo mejor en verano, dentro de poco, en verano, podremos ir a la farmacia, nos podremos hacer un test PCR, veremos si tenemos el COVID o no lo tenemos, si lo hemos tenido o no lo hemos tenido. Podremos ponernos la vacuna y podremos entrar, por ejemplo, en un concierto, en un restaurante o lo que sea, ¿no? A mí bueno, estoy muy contento de que esto pase, estoy muy contento de que esto pase lo antes posible. La bolsa también está muy contenta, como hemos visto desde que Pfizer dijo que tenía la vacuna. Lo que me entristece un poco, o lo que le pongo el interrogante, es si realmente habremos aprendido algo, o el 15 de julio estaremos ya en España en la playa y en Argentina esquiando, pensando que, bueno, mira, perdimos un año y pico, pero bueno, al final tampoco no nos va a ir de ahí. ¿Tú crees que realmente en el 2024 nos acordaremos? Nos vamos a acordar porque es el 2020. Creo que todos empezábamos con ganas el 2020, como el 2010, como el 2000, porque es un número redondo. Y todos nos acordaremos que fue en el 2020 donde tuvimos esta pandemia, ¿no? ¿Crees que en el 2024 alguien se acordará de esto, Luis? Bueno, pues no lo sé, primero. Yo no soy un experto. Yo creo que no, fíjate que te digo. Creo que en un año nos acordaremos, pero bueno, creo que no. Dime, Luis, perdona. No, o sea, yo no lo sé. Lo que, como observador, y ya viviendo unos cuantos años en el planeta Tierra, sí que te das cuenta es que el ser humano se adapta a todo. Entonces, cuando hay un estrés, hay un drama, hay gente que tiene estrés post-trauma y hay gente que crece después del trauma. Siempre nos solemos hablar del estrés postraumático, pero no hablamos del crecimiento post-trauma. Y sin embargo, de ahí nace la psicología positiva y de ahí nace todo el concepto de resiliencia, el concepto de grit, el concepto de que el ser humano se adapta a todo. Y mira a los niños. Yo tengo 2 y mis hijos se han adaptado perfectamente a lo que está pasando. Otra cosa es que, como en todo, te cansas. Entonces ahora estamos hablando de la fatiga pandémica. Entonces esa fatiga lo que nos va a hacer a muchos de nosotros es querer salir de ella lo antes posible, volviendo a los mismos hábitos que teníamos antes, perdiendo la oportunidad de, si no estábamos a gusto como éramos antes, de cambiarlo. Porque el cambio no pasa de un día para otro, requiere tiempo, pero justamente 6 meses, 7, 8 meses que está durando esto, si lo hubiéramos hecho como un retiro realmente de cambio en profundidad, habríamos hecho algo que muy poquita gente puede hacer a lo largo de su vida. Porque ya cuando te vas a 10 días de un retiro de silencio, ya es un récord, ¿no? Imagínate haber aprovechado 6, 8 meses para ir a un retiro y para profundizar y para relajarnos y para conocernos y para llegar a una paz interna, que es lo que después nos va a hacer salir fortalecidos de todo esto, ¿no? Entonces espero que alguno de nosotros sí que lo haya hecho. Sí, por lo que se escriben, y los filósofos de hoy en día, como Jung, el surcoreano, el surcoreano que vive en Alemania, dicen muchos que, claro, que a veces lo hacemos, no sé si consciente o inconscientemente, da igual la causa, pero no paramos y seguimos corriendo precisamente porque si paramos y nos damos cuenta de lo que somos, a lo mejor nos asustamos. Entonces, una de las vías que está pasando en la sociedad posmodernista finales en la que estamos es que, ¿por qué voy a parar? Las redes sociales, si tú tiras el Instagram hacia abajo, es infinito. O el Facebook, o el Twitter, es infinito. No acaba nunca. Son impulsos constantes de gratificación constante porque no nos dejan
porque nos dan otro mundo. Ahora que has mencionado el tema de la marihuana en Estados Unidos, me vuelve a dar miedo, pero no por miedo por lo que conlleva la droga, que muchos estudios dicen que es el inicio de otro tipo de drogas, que ahí no vamos a entrar, pero me entristece una vez más que, lo has dicho, ¿no? Que nos evade, que nos lleva a otro mundo, que está muy bien, seguro, el irnos a otro mundo, pero no sé, veo a mucha gente que piensa en lo que pasará después de la muerte, que muchas religiones, que ahora me vado con otras sustancias y tal, y la vida que tenemos aquí y ahora, a lo mejor nos hemos olvidado un poco de cómo manejarla. ¿Qué crees que es lo que tiene que hacer la gente para realmente hacer, bueno, la famosa palabra esa del mindfulness, del estar totalmente concentrado y darte cuenta de lo que está pasando aquí y ahora, Luis? Eh, pues mira, esto es justo de lo que hablo en el libro de los exponenciales de la felicidad. Ese es el marco. Pues Ese venga, es el marco. háblanos de tus dos libros, háblanos de tus dos libros, por favor. Una buena pregunta, porque al final la clave es por dónde empezamos. Por dónde empezamos a fortalecer lo que queremos fortalecer, que nos gusta, y a modificar o a cambiar lo que no nos gusta. Entonces, ahí, si hay solo un paso que hay que hacer, el primer paso es parar, ¿vale? No se puede cambiar en movimiento. El movimiento tiene que venir después del parar. Y el parar requiere una pausa. Y la pausa requiere respirar y requiere silencio. Y es el arte de la contemplación. El arte de la contemplación se hace con pausas. Incluso corriendo puedes hacer una pausa, pero la pausa es una pausa de un estado, es un estado del ser. Entonces, de la única forma en la que podemos avanzar en una vida plena o en una vida en la que queremos transformar lo que no nos gustó es dándonos cuenta de qué está pasando. Yo hablo de 3 fases. La fase 1 es qué está pasando. Solo puedo saber qué está pasando si contemplo, si observo, si me doy cuenta y hago las preguntas adecuadas para decir qué está pasando. Y es una pregunta muy fácil, ¿qué está pasando? Entonces, la mayoría de nosotros no sabemos qué está pasando. En el momento que tú subes a un nivel de decisión que se va más allá de mi entorno habitual, ya sea la empresa, el colegio, los niños, ni siquiera sé al final qué pasa con mis hijos en el colegio. Entonces, el qué está pasando ya nos despista muchísimo, pero si no soy capaz de pasar del qué pasa, no puedo llegar a la segunda fase, a la segunda fase, que es por qué pasa. Entonces ya imagínate llegar a una fase en la que me pregunto por qué está pasando esto. Y ahí solo puedo entrar si entro en mindfulness. Ahí es la fase segunda de la contemplación. Tú la contemplación vas a observar, vas a sentir, algo va a pasar y lo vas a integrar en tu vida. Solo lo vas a poder integrar de una forma plena cuando sabes por qué pasa. Y el por qué pasa sigue a la fase de atención plena, la fase de mindfulness. Pero es que luego ya hay otra tercera fase y ahí ya no llegamos ni el 2% de la población mundial y es ¿para qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Para qué? Entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces, todos sabemos, las enfermedades nos dan mensajes, ¿no? Si nos duele la cabeza, no es la cabeza, es ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Para qué me está doliendo la cabeza? Imagínate cambiar simplemente con 3 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas son las 3 fases fundamentales en las que individualmente, podemos empezar de forma racional a conocer quiénes somos, por qué somos, para qué somos. Pero luego el otro 90% está en el subconsciente. Entonces imagínate el lío que tiene el ser humano cuando ni siquiera soy capaz de contestar la primera pregunta del consciente, que es el qué. No soy capaz de llegar al para qué en el 10%. Imagínate el otro 90% en el que es todo subconsciente, porque al final, y hay muchísima investigación, a partir de los 35 años, todo es piloto automático. Todo lo que hacemos lo hemos memorizado en el cuerpo, no en la cabeza, y no es una emoción, es una memoria del cuerpo y es totalmente subconsciente. Cuando no entendemos siquiera qué está pasando a ese nivel, somos personas que nos dejamos llevar por todo, por los medios de comunicación, por los gritos
de nuestros amigos, por el estrés del tráfico de mi ciudad, por el semáforo rojo en vez de verde. Conducimos sin saber y podemos hacer mensaje a la vez. ¿Por qué? Pues porque está todo automatizado. Entonces, imagínate a qué nivel podemos llegar para hacer un cambio. Realmente necesitamos retiros de 5 o 6 meses para desbloquear y para descodificar. Así que no quiero asustar a nadie, pero sí que de alguna forma os he dado ya la pista. 1, 2, 3, nivel 1, 2, 3 consciente. Y luego nivel, podemos bajar hasta 1000 del subconsciente, ¿no? Y ahora que lo dices Esa es la parte del individuo. Y ahora lo que dices, Luis, esto viene a colación a otra de las preguntas, ¿no? Bután. Tú has ido mucho a Bután. Luego te preguntaré sobre tu labor en Naciones Unidas, pero en Bután, cuéntanos en Bután, ¿qué es lo que has visto ahí en Bután? Mirad, Bután es un país que está en el Himalaya, está entre China, India y Nepal, y como sabéis, es uno de esos países que tomamos como referencia para todos los temas de felicidad, porque a los 16 años, el cuarto rey, Jimmy, se llama Jimmy, que se llama Sin Miedo, a los 16 años murió su padre, le tocó gobernar. Y alguien le preguntó, oye, ¿tú qué vas a hacer de rey? Y dijo, bueno, pues yo lo que quiero es que la gente sea feliz. Y dijo, y entonces ya llegaron todos alrededor, los economistas, los ministros, y dijeron, el rey quiere que seamos felices. ¿Cómo somos felices? Y entonces se pusieron a investigar cómo se hacía para ser felices. Y eso pasó hace ahora prácticamente 49 años. Y desde entonces, pues ese país decidió tomárselo en serio a nivel de políticas públicas, creó un parlamento con 4 mesas de legislación, y toda la regulación que pasa por el parlamento tiene que pasar por las 4 mesas, y los 4 mesas son los pilares de lo que se llama felicidad interna bruta o gross national happiness. Y a partir de ahí, pues han creado unos índices que determinan 49 indicadores y que van desde dormir bien hasta disfrutar de la cultura y de las artes folclóricas de mi país. Y han identificado condiciones, que esto es interesante porque a veces cuando hablamos de felicidad nos centramos en si yo soy feliz o no soy feliz, ¿no? Ellos lo que han decidido es medir las condiciones que determinan que pueda ser un poco más feliz. Porque sabemos que hay otros investigadores que han determinado que las condiciones son solo un 10, un 15% de la felicidad de cada persona, ¿no? Ellos lo que sí han decidido es decir, oye, teniendo naturaleza como tenemos, el 70% del país son bosques, respetando con una economía circular todo de reciclado, respetando que somos un país budista y que tenemos, tener en cuenta es un país 800.000 personas, 200.000 son monjes, y cada familia tiene un monje en casa. Entonces, es un tema muy interesante porque, sabéis, el budismo es una de esas filosofías, no solamente es una religión, es una filosofía en la que hay que estar muy en sintonía y respeto con los seres vivos, con todos los seres vivos. Entonces, bueno, pues no matan animales. Si alguien quiere comer carne, la tienen que importar de la India. Tienen unos elementos en los que, como el concepto de escuelas felices, justo el exministro de Educación de Bután está en nuestro consejo y es uno de los mayores expertos en llevar escuelas integradas dentro de la economía. Son escuelas que se llaman verdes y tienen 6 anillos de desarrollo en la que tú vas a un colegio en Bután y ver que los niños se sientan en el campo, en círculo, con sus tarteras de comida, todas vegetales, y comparten. Los profesores no están con ellos. Los alumnos aprenden entre ellos y los profesores están para consultar. O sea, han creado un entorno a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel religioso y espiritual, como dentro de la comunidad. La verdad que es un ejemplo único en el mundo y a mí me encanta ir allí. Entonces me encanta llevarme a grupos y exponernos a lo que es una realidad diferente. Yo le llamo Budaland, porque según entras empiezas a descubrir algo que te pasa cuando vas a un parque de atracciones y está todo súper organizado, ¿no?
Entonces, dentro de ser uno de los países más pobres a nivel de dinero y de renta per cápita, es uno de los países en los que el nivel de vida es mejor para todos, ¿no? Salen en los índices muy mal cuando haces un ranking de economía, pero luego Claro. cuando estás allí y ves por qué viven y para qué viven, la verdad que es muy inspira y merece la pena. Si no habéis ido, os aconsejo que vayáis. Vamos todos los Bueno, años. y aparte de eso, y además tú eres Luis Gallardo, te pueden contactar por LinkedIn y te pueden pedir información para que te los lleves cuando el mundo vuelva a ser mundo, que será dentro de poco. Luis, cuéntanos, en Naciones Unidas, en Nueva York, tú has vivido muchos años en Nueva York, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haznos una introducción, imagino que habrá mucha gente que nos escucha que ya sabe, ¿no? Pero para ti, en el futuro cercano, 5, 10, 15 años, una vez más, cuando nos hayamos lavado del todo del COVID-19, ¿qué es lo que persigue las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que persigue? Me decías cuando nos levantábamos la última, me acordaré siempre en el restaurante, o sea, el Fiorito, me decías, ya no será un tema de países unidos, será un tema de, ¿cómo me dijiste? De personas unidas, de tal cual, ¿no? Sí, o sea, al final, vamos a ver, y a lo mejor esto lo podemos relacionar con la segunda parte del método que he escrito, ¿no? Por un lado, nos centramos en quiénes somos como personas, pero las personas vivimos en comunidades. Y ese es el segundo elemento. No solo somos nosotros en nuestra comunidad y en nuestro entorno. Entonces, uno habrá nacido en un vecindario que tú decías antes, en el que hay más violencia o hay menos violencia, en el que habrá unas normas o habrá otras normas. Habremos ido a un trabajo y a un colegio y estaremos condicionados por nuestro país. Entonces, el país condiciona quiénes somos, si queremos que lo condicione, porque tiene unas normas, tiene unos hábitos, tiene unos rituales, tiene unas banderas, tiene unos símbolos, y hemos nacido en un lugar en el que poco a poco nos hemos ido educando con unas normas que existen en esos lugares. Hay un estudio súper divertido en el que ponen 5 monos en una habitación con una escalera. Y entonces en la escalera, arriba del todo, ponen plátanos, ponen bananas, y entonces los monos ven las bananas, suben, ¿no? Y entonces en el momento que el primer mono sube, cae una ducha de agua fría del techo y les congela a todos porque es agua congelada, casi granizo, les hace daño y entonces se apartan todos de las bananas, ¿no? Entonces esperan un poco y vuelven a intentarlo y otra vez otra ducha y otra vez otra. Llega un momento que ya dicen, bueno, ni lo intentamos, ¿no? Entonces el experimentador lo que dice es, bueno, voy a sacar un mono y meto un nuevo mono que no sabe lo que pasa. Entonces entra el nuevo mono y lo primero que hace, mira alrededor, mira a los otros monos, ve la escalera, ve las bananas y va corriendo a coger las bananas. Y de repente ¡buah!, cae la ducha y les vuelve a congelar a todos, ¿no? Entonces los otros monos le cogen, le tiran y le empiezan a pegar. Y entonces el investigador saca otro de los monos antiguos y mete otro nuevo. Bueno, pues el nuevo mono igual mira alrededor, da 2 pasos, ni siquiera ha tocado la escalera y todos le empiezan a pegar. Que no se puede subir, que está prohibido subir. Bueno, pues hacen lo mismo y al final quedan 5 monos antiguos, o sea, nuevos monos, que no saben lo que pasa. Lo que sí saben es que no pueden tocar la escalera. ¿Y se pegan entre todos o no? Se pegan entre todos. El primero es que, pero ya ha llegado un momento que ya ni siquiera saben que cae agua. Lo que sí saben es que esa comunidad ha creado unos hábitos, ha creado unos rituales. Entonces, por suerte, tenemos líderes en todos los niveles que son muy conscientes. Y son líderes que no crean malos rituales, que no crean malas políticas, ¿no? Pero hay comunidades que resulta que llegan dictadores, que resulta que llegan líderes que, pues, que no son conscientes. Y lo que hacen es crear rituales que perjudican a los demás, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de comunidad y de país nace en 1464, básicamente. A partir de ese momento se empiezan a crear reinos y la Liga de Naciones evoluciona y al final el mundo se divide en naciones. Naciones-estado, además. Y hay todo un proceso de incluso de emancipación de naciones de estados,
hay todo un proceso en el que el ser humano ha decidido que la organización que tenemos que tener son países. Y a partir de ahí, los líderes lo que han dicho es cómo creo que los rituales que yo necesito, y han cogido el simbolismo antropológico y todos hemos creado nuestros símbolos y nuestros estandartes. Y hay gente que se lo cree hasta el punto que mata a otras personas para defender unos símbolos que ni siquiera han creado ellos, ¿no? Entonces hemos llegado a un momento en la evolución de la humanidad en la que la mayoría de los seres humanos defienden cosas que ni han creado ni saben por qué se han creado. Porque somos como monos, que sabemos que de alguna forma hay unas bananas, pero me han dicho que yo no las puedo tocar. Así que ¿para qué las voy a hacer? Sí. Oye, Luis, ¿tú crees que después de la pandemia va a haber más gente que crea en Dios o va a haber más gente que crea en la ciencia? Yo creo que estamos en una época en la que la gente cada vez cree más en más cosas. ¿Sabes el problema de las creencias? Y ese es el primer consejo que daría a todo el mundo. Dejemos de creer ya en nada. Porque cada vez que creemos, lo que hacemos es ponernos una capa de condicionamiento. Las creencias es lo que nos limita como seres humanos. Las creencias, cada vez que creo un sistema y nuestro cerebro está preparado, tenemos 3 cerebros, el cerebro reptiliano solo entiende entre impulsos unos ceros, es binario, entre bueno y malo, entre positivo y negativo, por eso tanta dualidad, por eso es el uno contra el otro, por eso es el republicano contra el demócrata, el rojo contra el azul, porque todo eso va a nuestro cerebro reptiliano y es lo que nosotros nos sentimos más cómodos, porque no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces las creencias, cuando creemos, nos vienen al subconsciente y nos crean una base muy complicada de cambiar. Entonces llega un momento que tú no puedes convencer a nadie de algo que cree, porque ni siquiera está en su mano que tú le puedas convencer. De la única forma en la que tú puedes convencer a alguien que cree es cuando deja de creer. Por eso se habla en la educación de desaprender. Por esto estamos en el momento en el que lo que hay que hacer es dejar de creer y dejar de aprender. Y aprender a no aprender. Porque esa es la única fórmula en la que nos podemos sentir totalmente liberados y totalmente libres de poder realmente llegar al máximo potencial que tenemos como seres humanos. Entonces claro, es un poco complicado, porque al final hablas tú de Naciones Unidas. Naciones Unidas es muy importante, porque es una plataforma para que los países puedan hablar entre ellos, los gobernantes de los países puedan hablar entre ellos, y luego instituciones del sector terciario como la nuestra fundación, tiene una voz. Y nosotros hemos conseguido ayudar a que se cree el Día Internacional de la Felicidad, que es el día 20 de marzo, y hay una resolución que aprobaron todos los países. Hay otra resolución que invita a todos los países a celebrar políticas públicas y poner medidas para que la felicidad se convierta en un nuevo paradigma de desarrollo humano. Todo eso es muy necesario y es muy importante, pero a la vez lo que no podemos hacer es limitarnos a que todo pase a nivel nacional. Las cosas tienen que pasar a nivel pequeño, tiene que pasar a nivel de barrio, de pueblos, de barrios, de vecindarios, de colegios. Y al final ese es el verdadero poder como individuos que tenemos. No tenemos que cambiar ninguna nación. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, solo a nosotros mismos, y con ese cambio vamos a cambiar nuestro entorno. Entonces, por eso yo soy tan optimista que podemos llegar a 10.000 millones en el 2050, porque esto es una cuestión de cambiarnos uno a uno individualmente. No hay que hacer nada más. Y bueno, a ver si... necesitamos a uno de nosotros que llegue a ser uno de los líderes conscientes que necesita el mundo para que abramos un poco más la posibilidad a la gente, ¿no? Y bueno, la respuesta es, no sé si la gente va a creer más o menos, mi consejo es que no crea. Esto que hablas de la creencia, yo, bueno, leí hace un tiempo a eso, a los filósofos, a los franceses, y decían algo así como que, bueno, con todo el tema del racionalismo, etcétera, de la ilustración, el dejar de intentar coleccionar respuestas y coleccionar muchas preguntas, porque con respuestas hay muchísimas, preguntas es lo bonito, ¿no? El tipo de pregunta que me hagas me hará desarrollarme, me hará mejorar, y seguro que la respuesta que tenías hace un tiempo, hace 20 años,
no es la respuesta que tienes ahora y no es la respuesta que tendrás dentro de 20 años, pero a lo mejor la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, respecto al tema de la pregunta, de la verdad y de la opinión y lo que hablabas de la dualidad, quería preguntarte y entrar en otro punto dentro de la empresa. Cada vez más el problema que sucede, por lo que vemos, es la credibilidad, ¿no? ¿A quién te crees? ¿Quién tiene la verdad? ¿De qué hablamos respecto al tema de la creencia? ¿Qué nos vamos a creer? O sea, ¿nos creemos lo que dice un influencer que tiene 3 millones de personas que le siguen? Si le siguen 3 millones me lo voy a creer. Pero si sigue antes, si está, lo dice la BBC, me la creo, o el New York Times, ese me lo tengo que creer o no me lo creo. Yo tengo un gran amigo aquí en Miami que el otro día estaba indignadísimo diciéndome que la CNN, todos son mentiras. Y es un señor que es médico del Jackson y que es, vamos, una celebridad. Y lo dijo sin pestañear ningún tipo de problema. Que a lo mejor tiene razón. No estoy diciendo que no tenga razón. ¿Cómo crees, Luis, que para que seamos más felices, porque creo que la verdad yo diría que la verdad es un factor importante dentro de la ecuación de la felicidad. ¿Cómo hacemos que la humanidad, que está cada vez más, si me permites, adormecida con eh, la cosa fácil, la broma, la risa, el aprender a través de 4 memes, el seguir con 3 o 4 cositas que le dice algún influencer? ¿Dónde ha quedado ese bajar a reflexionar, a aprender, a discutir, a poner las cosas en perspectiva, en decir que no estoy de acuerdo, pero porque mi opinión es esta, no porque soy negro, blanco, amarillo, marciano, español o chino, lo que sea, sino porque hay un raciocinio detrás? ¿Dónde está la razón, la esperanza, la verdad, la credibilidad en todo este mejunje, Luis? Bueno, como sabes y sabréis todos, se habla ya ahora ya del concepto de posverdad, ¿no? Ya la verdad no importa. Nos Que vamos a nunca lo he ir... entendido. Para mí es mentira, pero bueno, es un eufemismo, pero bueno, es Sí, pero el pero es post-truth, el la posverdad, eufemismo sí. de que nos ponemos los humanos para hablar de las percepciones, ¿no? Porque una cosa es lo que es, otra cosa es lo que veo, la otra cosa es lo que digo, la otra cosa es lo que entienden. Y una vez que entiendo es lo que percibo, cómo lo entiendo y cómo lo uso. O sea, imagínate los niveles de confusión posibles que existen. Entonces, cuando metes dentro de toda la ecuación la mentira, entonces ya lo complicas todo. Al infinito se multiplica. Claro, pero mira, hay un investigador, me encanta, de economía del comportamiento, Daniel Ariel. Y entonces, él ha hecho muchas investigaciones, pero la que más me gusta es la investigación de la mentira. Entonces, él lleva años y años y años y años estudiando al ser humano. Básicamente dice que todos los seres humanos mienten en un momento determinado, ¿vale? Dependiendo de la circunstancia y de dónde te presionen, todo el mundo va a mentir en un momento determinado. Entonces, si partimos de la base de que todos en un momento determinado vamos a mentir y partimos de que tenemos un cerebro reptiliano que solo entiende unos y ceros, cuando tú te sientes presionado para defenderte, puede ser que mientas. Y si mientes, estás metiendo un ingrediente dentro de una conversación que ya directamente cambia la realidad. Y entonces ya las discusiones no son sobre verdades, son sobre percepciones de realidades inventadas. Entonces, imagínate el lío. ¿Cuál es mi consejo? Perdonemos a todos. Perdonemos a todo el mundo. Sí. Porque todo el mundo está equivocado en un momento determinado. Todo el mundo está equivocado porque todo el mundo está hablando de percepciones sobre post-verdades. Y eso, yo llego a un momento que ya solo quiero hablar con gente constructiva, entre comillas. Porque ya lo destructivo lo tenemos por todas partes, es como que ya está, vale, a mí me ha quedado claro. Todo malo, todo se puede destruir, Exacto, sí. todo tiene un problema, vale. Ahora, sabiéndolo, vamos a darnos un voto de confianza y de esperanza y vamos a empezar a crear la posverdad, que esperemos que sea verdad, ¿vale? Claro. Pero si no es verdad, pues da igual, porque no pasa nada, porque vamos a vivir en un mundo de posmentiras. Entonces, mi consejo es, creamos poco,
experimentemos mucho y sobre eso tengamos unos valores basados en la compasión, en el perdón, en la amabilidad y en valores que son los que nos han enseñado toda la vida nuestros padres. Y en Sí. valores que lo que nos hacen es crear entre todos cada vez un mundo con más libertad, con más felicidad y con más conciencia. Entonces ese sería mi consejo. Ir perdonemos, porque la gente se equivoca Sí. y todo el mundo estamos equivocados. Sí, una de las cosas que digo cuando me entrevistan, que me hablan de los valores, valores modernos ahora, ¿no? Que son la justicia, la diversidad. No son valores modernos, son valores universales que llevamos miles de años sin aplicarlos y ahora los estamos aplicando, que ya era hora, ¿no? Luis, ¿tú cómo consideras que la empresa entonces debería ayudar en esto? En una de las ponencias que di hace un tiempo, le llamaba res non verba, ¿no? Hechos, no palabras. Creo que los hechos, y no vamos a entrar ahora en temas cartesianos de que veo, no veo, siento, no siento, pero creo que los hechos sí que a lo mejor hablan por sí mismos, ¿no? Creo que a lo mejor las fundaciones, las responsabilidades sociales corporativas de las empresas, los programas de voluntariado corporativo, en definitiva, diferentes programas que sí que son reales, porque sí que puedes sentir, sí que puedes tocar, es a lo mejor una de las vías que las empresas, como factores de cambio, que son de la vida, de la organización, a lo mejor deberían estar, si no obligadas, empujadas a hacerlo, ¿no? Porque creo que la empresa también tiene que jugar un factor fundamental en el mundo de la verdad y de la mentira. Si tú vienes pensando y creyendo que todo el mundo te está mintiendo, vas a la empresa y no vas a creer a la que todo el mundo te dice la verdad, ¿no? Ni la propia empresa, ni la propia cultura de empresa como tal. Entonces, a lo mejor, ¿tú cómo consideras? ¿Cómo crees que la empresa debería jugar este rol para hacernos creer más en que lo que estamos viviendo realmente tiene un sentido y no alguien que te cuenta, ¿no? A lo orwelliano, ¿no? Que estaban ahí todos sentados escribiendo sobre el pasado, escribiendo sobre el futuro, creando a partir de un nuevo lenguaje una nueva historia, un nuevo pasado. Las empresas deberían dar un paso más, ¿no? Porque hay gente que dice que no, que se lo podemos pedir a los entes públicos y yo estoy en contra, porque, hombre, si usted me está cogiendo este gap, que es lo que se llama la plusvalía del capitalismo, para hacerse rico, y me parece muy bien, lo estamos en este sistema, a lo mejor también tendría que dar algo más, ¿no? Las empresas no simplemente buscar el EBITDA, que es lo que se habla. Bueno, pues es una pregunta complicada, pero muy fácil de responder. ¿Por qué? Porque os invito a todos a 2 días completos que empiezan el viernes, gratuitos, para descifrar lo que llamamos el poder de la pertenencia. Entonces son 2 días, os pongo el link aquí en el chat si queréis para que lo veáis, en el que vamos a ver desde 150 ángulos diferentes. Lo importante es sentir que uno pertenece. Mirad, aquí tenéis el link, es gratis, es todo online, más de 150 expertos. Entonces, ¿cuál es el concepto estratégico que se va a medir y del que se va a hablar? Se va a hablar de la importancia de que las empresas nos ayuden a sacar nuestro máximo potencial elaborando el concepto de la pertenencia. Igual que me siento y me puede limitar pertenecer a cosas por los símbolos, por los rituales y demás, sí que me puede ayudar a acelerar la transformación. Entonces, ahora mismo, yo trabajo directamente con un número de empresas como asesor en cambio cultural. Hoy justo acabamos de hacer una encuesta a los 600 empleados y a 46.000 clientes. Y hemos relacionado la satisfacción y la felicidad del empleado con la satisfacción y la felicidad de los clientes. Y lo hemos relacionado por tiendas. Ellos tienen tiendas y hemos llegado a bajar hasta la correlación de me siento bien tratado por mi manager y creo que el servicio que yo le presto al cliente es mejor o peor. O sea, hemos llegado a correlacionar. Es muy interesante ver como datos que, por ejemplo, en esta empresa concreta, los empleados se sienten bien tratados por los managers, sin embargo, no ven carrera, no ven futuro dentro de la empresa. Entonces, ellos ven que no tienen potencial de desarrollo. Entonces, si se quedan en esa empresa es porque se lleva bien con su jefe. ¿Qué es lo que vemos normalmente? Que la gente cuando se va de las empresas es porque se lleva mal con su jefe. O sea, imagínate si aquí no se llevaran bien con su jefe. Aquí no quedaba nadie en esta empresa. Entonces, fíjate qué
determinante para esta empresa ahora es tratar bien a los jefes, porque gracias a ellos la gente no se está yendo, porque la percepción de la empresa es que no hay carrera profesional, que no les entrenan lo que necesitan, que no hay comunicación, muy buena comunicación corporativa, y no se sienten orgullosos de trabajar en esa empresa. Entonces, imagínate... Y se quedan solo porque se llevan bien con su jefe. Sí. O sea, imagínate, bueno. por un lado, son tan fieles a su manager que lo que están dando es una señal a la empresa y le están diciendo, si cambias cosas, y te estoy diciendo lo que tienes que cambiar, y es, dame más oportunidades de crecer, entréname más, trátame mejor a la hora de crear diversidad. No ven diversidad. Claro. Les ha dicho claramente a la empresa lo que quiere que haga. Ahora está en la mano de la empresa hacerlo o no hacerlo. Lo que está claro en este caso, como fallen los managers, van a tener un problema muy importante a la hora de retener a todas estas personas, porque ahora mismo las personas se quedan por los managers. Eso es un ejemplo muy práctico, ¿no? Entonces, sí. Pero a mí me gusta ir ahí práctico, porque luego nos perdemos en el que hay que crear, poner mesas de ping-pong. Sí, exacto. Exacto. No, hay preguntas de Bután y hay preguntas de cómo es el jefe. ¿Cómo crees? Y estamos acabando ya, Luis, se nos ha pasado volando el tiempo. Ya sé que tú y yo podemos estar aquí. De hecho, seguiremos hablando, tomando un café en pocos días. ¿Cómo crees que tiene que evolucionar el nuevo liderazgo, el nuevo líder? ¿Crees que se necesitan diferentes? ¿Qué es lo que le dirías a un manager, que seguro que te encuentras con él varias veces, lo que deberías, de nuevo, no me digas escucha activa, no me digas resiliencia, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo fundamental, lo nuevo? Una o dos cosas que los nuevos líderes, los nuevos managers deberían empezar a practicar, a aprender o integrar dentro de su personalidad. Bueno, yo lo tengo claro. Yo hablo de liderazgo trascendente. Entonces, los líderes tienen que trascender. Y para trascender, tienes que llegar al nivel de qué, al nivel de por qué y al nivel del para qué. Entonces, los líderes se tienen que entrenar y tienen que conocerse muy bien individualmente. Tienen que tener un coach que le ayude. Tienen que tener un psicólogo que les ayude a crecer. Tienen que hacer autoexploración constantemente. Tienen que estar preguntándose constantemente ¿cómo puedo dejar de hacer infelices a mis empleados? No felices, sino infelices. Entonces, yo ahí me quedaría, transciende. Para trascender tienes que pasar del qué al por qué y al para qué, y luego deja de hacer infelices a los demás. O sea, no te preocupes de hacerles felices. Dejas de hacerle infelices. Que ya es mucho. Tengo un buen amigo en Vallecas que un día me dijo, si yo le dijo al jefe que teníamos en común, yo no quiero que me motives, lo único que te pido es que no me desmotives, ¿no? Y era un chico, éramos chicos todavía, fue hace muchos años, que venía de un barrio, pues no del mejor de Madrid, bueno, de Vallecas, de una zona un poco de Vallecas, un poco tal, seguimos siendo muy, muy buenos amigos. Y entonces, al cabo de 10 años, yo me fui a Stanford a aprender sobre Executive Leadership Program, estos nombres raros que no te los aprendes casi ni de memoria. Y nos estoy ahí aprendiendo mucho, y al final el hombre nos dijo, todo esto en inglés, ¿no? Pero el resumen del profesor nos dijo, bueno, y si con algo os tenéis que quedar es con esta frase, no te pido que me desmotives, no te pido que me motives, lo único que te pido es que no me desmotives. Y le llamé y le dije, la de dinero que he perdido viniendo a Stanford, cuando ya me lo habías explicado tú hace muchos años. Y esto es verídico, ¿eh? Ahora, Pedro, el siguiente paso no es solo motivación, es felicidad. Porque la motivación nos puede llevar a un lado o a otro, pero no nos cambia el estado del ser. Entonces, esta es la importancia del espacio en el que estamos ahora mismo. Por eso es tan importante la felicidad, no solamente como un activo para ser yo feliz, sino para ser felicidad. Y esto es otro consejo. Entonces, cuando soy felicidad, no feliz, felicidad, es cuando yo puedo realmente utilizar la felicidad como una herramienta estratégica, porque la voy a expandir. Por eso es tan importante hacer la exploración interna, porque no tengo que ser feliz, tengo que ser felicidad.
En el momento que un manager o cualquiera es felicidad, en ese momento es cuando dejas de hacer infelices a los demás. Y en ese momento es cuando la gente va a encontrar su propia motivación, porque la gente tiene que encontrar su motivación intrínseca para cambiar. Si no, la gente no cambia, si no, la gente no se mueve. Entonces hay que dar espacio a la gente para encontrar su motivación intrínseca. Y eso se consigue en entornos en los que puedo expandirme. Al final el ser humano es todo. Evoluciono y me expando. Evoluciono y me expando. Cuanto más nos contraen, más complicado es cambiar las cosas. Así que esto es otro de los aprendizajes. Yo pasaría de motivación a felicidad y de ser feliz a ser felicidad. Fenomenal. Oye, Luis, bueno, no sé, creía que llevábamos 5 minutos de charla y ha pasado más de una hora. Estas cosas nos suelen pasar como nos cierran también los bares de ahí de la 71 y 71. Luis, diles a todas las personas dónde te pueden encontrar, tu LinkedIn, tus libros, por favor. Vale, pues mira, yo lo que os diría es apuntaros al evento de este fin de semana, que es gratis, del viernes sábado, tenéis el link ahí. Nos volvemos a ver allí, hay miles de personas ya inscritas, muchísimos sabios nos van a compartir y allí nos vemos. Y sobre eso, pues nada, L Gallardo es mi Twitter y encantados, podéis ir a la fundación worldhappiness.foundation y ahí tenéis toda la información de la fundación y amigo de Pedro sobre todo. Así que a partir de ahí, ya teniendo a Pedro localizado, me tenéis a mí. Muy bien. Oye, Luis, muchísimas gracias. Bueno, espero que os lo hayáis disfrutado, espero que hayáis tenido pues diferentes puntos de vista. Yo, como siempre, con Luis aprendo y quería que viniera porque me parecía muy egoísta quedármelo para mí. Entonces, por eso lo quería compartir con mucha gente. Una vez más, daros las gracias a todos. Lo podréis volver a repetir, ¿verdad? Diego, podremos volver a escuchar y podremos volver a ver a Luis en breve. Creo que mañana, pasado mañana ya podrá verse o podremos verlo otra vez. Y nada más, nos emplazamos al siguiente día. Diego, ayúdame. ¿Cuándo es el siguiente día entonces? Nos encontramos el 25 de noviembre a las 12 p.m. en Miami. Que estaremos con el profesor Isaac Prilientesky. ¿Lo dije bien, Pedro? ¿Prilientesky? Sí, lo dijiste muy bien. Bien. Bueno, nos esperamos ahí. Estuve practicando. Muy bien. Bueno, es argentino, así que imagínate. Nos veremos. Qué bueno, con razón, es un experto. Hay muchos argentinos. Fenomenal, muy bien. Gracias a todos, cuidaros. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias, Diego, Pedro, de todos. Gracias.